Bueno, buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo a la reunión de hoy en la escuela dominical, pero antes, como siempre, oramos para encomendarnos al Señor y que sea su voz hablando a través de su Espíritu en nuestras vidas. Oremos. Padre amado, te damos gracias en esta mañana, gracias por nuestro amado Rey, por nuestro Redentor, gracias por el enorme privilegio que tenemos, Señor, tus hijos, de poder reunirnos en ti, Señor, y en este día que tú señalaste para poder congregarnos. Gracias por ese enorme privilegio que tenemos de ser parte de tu iglesia, la que compraste con tu preciosa sangre. Gracias, Señor, porque no somos merecedores de tus eternas bondades, de tus bendiciones. Gracias, Señor, porque podemos ver en ti eh, esa bondad que tenés para con nosotros en darnos esta oportunidad, Señor. Gracias por tus eternas bondades, por cada uno de los beneficios de ser parte de este pacto, el cual tú con tu sangre sellaste, Señor. Gracias por poder en este día reunirnos los unos con los otros y compartir de esa bendición que tú nos diste. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tu enseñanza, en este tema que estamos viendo, Señor, sea la que llegue a nuestras vidas, la que llegue a nuestro corazón, que sean tus palabras hablando a nuestras vidas, confrontándonos con la realidad de nuestro pecado, pero también viendo la esperanza que tenemos en Cristo, la cual nos lleva cada día de gloria en gloria, Señor, a través de lo que tu Espíritu Santo hace en nosotros. Señor, te damos gracias por esto, por todo lo que vas a hacer en este día. Te pedimos que bendigas a la congregación, a la iglesia y por todos los hermanos que hoy no pueden estar en medio nuestro, Señor, que los guardes, que tengas, Señor, cuidado sobre sus vidas. Y los que hoy estamos acá, Señor, seamos alimentados por tu palabra y por todo lo que tu Espíritu Santo pueda hacer en nosotros. Señor, te damos gracias en el precioso y bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, seguimos, ¿no? Seguimos viendo el tema de las bienaventuranzas y te pido si me podés acompañar ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, versículo 7. Y dice así, Mateo capítulo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Saben que todo lo que hemos visto en los domingos anteriores en cuanto a las bienaventuranzas, en esta bienaventuranza en particular es como que hace un cambio en la dirección, en lo que representa al Hijo de Dios. Todo lo que vimos anteriormente es la necesidad que el Hijo de Dios tiene, la necesidad en cuanto a su condición, nos hablaba, mejor dicho, acerca de sus miserias, nos hablaba acerca de las necesidades que tiene una persona que es nacida de nuevo. Pero en este caso, cuando hablamos de esta bienaventuranza, está hablando la consecuencia de haber sido aquel que llora por su pecado, aquel que es pobre en espíritu, aquel que está sediento y hambriento de justicia, aquel que es manso, por consecuencia de lo que es como hijo de Dios, es que puede ser misericordioso. O sea, se relaciona con todo lo anterior visto. No es que es misericordioso porque sí, sino que hay un resultado que lo lleva a hacer eso. Después vamos a ir desarrollando para entender mejor este concepto, pero para que uno pueda entender que aquel que ha sido pobre en espíritu, que aquel que ha llorado por su pecado, aquel que es manso, aquel que tiene hambre y sed de justicia, ese es misericordioso. No es misericordioso por ninguna otra razones exteriores, sino que por lo que Dios hizo en su corazón. Y eso es importante entenderlo. Siempre
hacemos hincapié y volvemos a marcar en cada punto que hemos visto cada domingo, que esto no es un consejo sano, pautas para poder agradarle a Dios, no tiene nada que ver con eso. Lo que uno tiene que entender que todo lo que hemos visto anteriormente y lo que vamos a ver en este día es por el resultado de la obra interior que el Espíritu Santo hizo en nuestras vidas. Eso tenemos que entenderlo de esa forma para poder entender lo que Dios está haciendo. O sea, que el ser misericordioso nos habla de que ha sido una persona regenerada por el Espíritu Santo. Ha sido una persona que ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque la misericordia es un atributo de Dios. No podría una persona que no es nacida de nuevo, que no es hija de Dios, tener esa característica de ser misericordioso porque es algo ajeno a Él. O sea, la misericordia es algo que proviene de Dios. Uno puede confundir ser misericordioso o ser una persona que no es rencorosa, pero la misericordia es algo que procede de Dios. No la puede tener una persona que no haya nacido de nuevo. Entonces, esa es la obra interna que el Espíritu Santo hace. Como decíamos, no es a través de ningún esfuerzo humano, sino que soy completamente feliz, enteramente bienaventurado, que es lo que significa, por la obra que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida. Por eso soy feliz, no por ninguna otra cosa. No es que por haber sido humilde de espíritu, por haber sido manso, solamente por eso es que soy feliz. Soy feliz por lo que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida y que por consecuencia es que puedo ser misericordioso, que puedo llorar por mi pecado. Son bienaventuranzas por las cuales uno tiene que agradecer a Dios por lo que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida y sigue obrando en mi corazón. Para poder entender bien lo que significa la misericordia, quiero que podamos ver algunos aspectos en cuanto a la misericordia de Dios. Como decíamos recién, es un atributo de Dios la misericordia, y para poder entender mejor de qué se trata, uno tiene que conocer cómo es la misericordia de Dios. Si me podés acompañar, vamos al Salmo 103. Hay numerosos pasajes que nos hablan acerca de la misericordia de Dios, pero este es un lindo texto que pude buscar para poder reflejar mejor de qué se trata esa misericordia, cómo es esa misericordia de Dios. Salmo 103, versículos 8 al 11, dice así: Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Acá vemos ese atributo de Dios, que Dios dice que es misericordioso, y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Así es Dios de misericordioso. Dice que Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Cuando uno entiende ese texto, cuando uno lee este texto, nos demuestra la grandeza de su misericordia. Que si tendría que pagarnos conforme a nuestros pecados, hoy no estaríamos ninguno de nosotros acá. Si Dios tendría que haber pagado, haber hecho justicia en el instante, no habría redención, no habría oportunidad de arrepentimiento si Dios no hubiese sido grande en misericordia. Darle gracias a Dios por esa gran misericordia. Y como dice
engrandeció su misericordia como las alturas de los cielos sobre la tierra, algo que no puedo alcanzar, que no puedo tocar con mis manos los cielos, así de grande es su misericordia. Y damos gracias a Dios porque uno así puede entender. Vamos a Lamentaciones, capítulo 3. Jeremías, después del capítulo 3, viene Lamentaciones, y dice así, Lamentaciones 3, del 22 al versículo 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y amén a esa afirmación, que podemos contar con la misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana. Así de grande es su misericordia, así de grande es ese amor que tiene para con sus hijos, de poder entender que lo que hice ayer, que merecía una condenación, lo que hice ayer, que no merecía el perdón de Dios, hoy Dios ya no tiene memoria de ese pecado. Él cada mañana tiene misericordia de mí. Cada mañana yo puedo ir delante de Él, ponerme a cuenta, reconocer mi condición y saber que su misericordia se extiende sobre nosotros. Y qué importante es contar con esa bondad que Dios tiene para con sus hijos. El saber que no nos juzgas conforme a nuestros pecados, que su misericordia es tan grande sobre nuestras vidas. Un puritano, John Owen, describe la misericordia así: la gracia de Dios que se extiende a los pecadores para ofrecerle vida, liberación, gracia, paz y salvación eterna, no por sus méritos, sino por el amor condescendiente de Cristo. Y cuando uno puede mirar una sola imagen para poder describir, graficar lo que es la misericordia de Dios, es mirar la cruz de Cristo. Mirar la cruz de Cristo nos lleva a ver cómo Él se apiadó de nuestras vidas. El amor profundo que Él ha tenido al ver nuestras miserias y tener misericordia de Dios para con nosotros. Así de profundo es la misericordia de Dios. Él te mira y ve tus miserias, ve tu condición y Él tiene compasión por nuestras miserias. Él tiene amor por nosotros de esa manera. Hay una enorme historia en el Evangelio de Juan que nos muestra esta misericordia del Señor. Quiero que podamos ir al Evangelio de Juan, capítulo 8. 8, versículo 3 en adelante, dice así: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto diciéndole, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué gran amor que el Señor mostró.
Primera, ¿no? Es algo para ver. A esta mujer la encontraron en el acto de adulterio, pero del hombre nadie sabía dónde estaba, o sea que a los dos tendrían que haberlo apedreado. Pero solamente encontraron a esta mujer, a la cual usaron para poder tentar al Señor a ver qué era lo que él mostraba. Y el Señor con tal amor, no solamente hacia la mujer, sino a los que la acusaban, porque el Señor les habló a su conciencia y le mostró el poder entender lo que significa la misericordia. Porque Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Y no había nadie alrededor de ella. Y lo más hermoso es ver cómo el Señor dijo, ni yo te condeno. Y eso fue lo que realmente hizo en nuestras vidas. Él no nos condenó. Él mostró misericordia sobre nosotros. Él mostró su amor sobre nosotros. Él mostró perdón sobre nuestras vidas. Y eso es el poder entender lo que significa la misericordia de Dios. Poder tratar de ser misericordioso sin entender lo que la misericordia de Dios significó para mí, jamás podría entenderlo o jamás podría perdonar a alguien. Hay muchas personas que frente a la misericordia de Dios dice, Dios nunca me podrá perdonar lo que yo hice. Y quizás vos fuiste a una de esas personas. Antes de conocer al Señor, quizás tu corazón estaba en esa postura de creer Dios no me puede perdonar a mí. Pero cuando uno encuentra ese amor, donde el Señor y nosotros estuvimos solos y no había nadie que nos pudiera condenar, ni el enemigo, ni el diablo que nos condenó durante tanto tiempo, nadie pudo condenarnos. El Señor también nos dijo, ni yo te condeno. Y dio la dirección, ve y no peques más. En resumen, podríamos decir que la misericordia de Dios se derrama sobre sus hijos en respuesta a la miseria, a la condición en la que se encuentra a través del entrañable amor de Cristo sobre nosotros. Lo segundo que vamos a ver, recién vimos la misericordia de Dios, cómo es esa misericordia, pero ahora vamos a ver cómo se relaciona esa misericordia en medio de nosotros, en medio de la iglesia, para poder entender de qué se trata el ser misericordioso. Algo que me llamó la atención, hay un saludo muy particular que en todas las epístolas del apóstol Pablo, cuando comienza la salutación, ¿qué dice? Gracia y paz. Es una salutación que está en todas las epístolas y aún los discípulos del Señor, Juan, Pedro, también saluda. Era una forma de saludar en medio de la iglesia. La palabra paz era la palabra shalom, que era el saludo que entre los judíos hacían, pero la gracia, lo que vino por la gran obra de Cristo, fue algo que también entró como un saludo dentro de la iglesia, y aún en medio de nosotros hay hermanos que saludan de esa forma, te dicen gracia y paz. Cuando te mandan un mensaje te dicen gracia y paz. Ahora, en las epístolas pastorales, cuando hablamos de Timoteo y Tito, agregan una palabra más y es gracia, misericordia y paz. Por alguna razón, el apóstol Pablo y también Juan y Pedro agregan esa palabra de misericordia cuando hablan acerca de la iglesia, porque dentro de la iglesia la misericordia tiene que ser algo que se practica y se vive en medio nuestro. Por algo el apóstol Pablo quiere enseñarle a Timoteo, quiere enseñarle a Tito que la misericordia, así como la paz de Dios, así como la gracia de Dios, es algo importante dentro de la vida de la iglesia. Y quiero que me acompañes en Efesios capítulo 4 y vamos a ver de qué se trata esa misericordia en medio de la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería
y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es una dirección, una ley que dentro de la iglesia debe vivir. No solamente quitar toda raíz de amargura, de enojo, de ira sobre nosotros, sino también ser benignos, misericordiosos y perdonándonos unos a otros. Es algo que la iglesia debe hacer. Cuando esas cosas no suceden en medio de la iglesia, es porque no estamos cumpliendo con la ley de Dios sobre nuestras vidas, sobre la iglesia. Es algo que debe ser común en medio nuestro, el usar la misericordia, el hacer uso de la misericordia de Dios en medio de nosotros. Cuando nos hablaba nuestro pastor hace poco, cuando hablaba del perdón, que nos hablaba acerca de ese 70 veces 7, que el Señor nos habla acerca de no tener de qué agarrarme, de qué sostenerme en cuanto al perdón, sino que es algo que debo dar porque lo recibí primero. Yo no puedo perdonar, no puedo hacer uso de la misericordia cuando no fui perdonado por Dios. Una persona que no puede perdonar, que no puede ser misericordiosa, es porque no ha recibido la misericordia de Dios. Es algo desconocido para él. Uno a veces quiere buscar que las personas sean misericordiosas. Si no han nacido de nuevo, no van a ser nunca misericordiosas. La razón, como bien dijimos en un principio, de poder ser misericordioso es el resultado de una obra interna que Dios primero hizo en mí. Si Dios me ha perdonado, yo voy a poder perdonar. Si Dios fue misericordioso, clemente conmigo, yo voy a poder ser así con los demás. Entonces, como bien nos decía nuestro pastor, el no perdonar habla acerca de una gran duda que debo haber en mi vida. ¿Y soy hijo de Dios? Si no puedo perdonar, ¿seré que no soy hijo de Dios? Porque es así. Porque aquel que perdona es aquel que es hijo de Dios. Porque es algo que no le pertenece a él. Y lo da porque lo recibió de parte de Dios. Primera de Pedro 3, al 9, dice: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredéis bendición. Fíjense cómo también, no solamente el apóstol Pablo, sino el apóstol Pedro también habla acerca de eso, de cómo debe comportarse entre los hermanos, cómo debe vivir cada uno en la vida práctica de la iglesia. Y hacer uso de la misericordia es algo que debe ser no extraño en nosotros, sino común, que podamos ver ese perdón, que podamos ver el perdón entre hermanos. Eso es algo hermoso. Es algo donde uno ve que Dios está. Cuando dos hermanos se pueden perdonar y pueden perdonarse, sin lugar a duda de que Cristo está en el medio. Y eso es lo que Dios nos manda hacer en medio nuestro. Colosenses, vamos a otro versículo hablando acerca de lo que es la misericordia en medio nuestro como iglesia. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 13. Dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja de otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo entre vosotros. Es un mandato, es una ley que debe ser practicada en medio de la iglesia, el poder perdonar y hacer uso de esa misericordia. Como
en este pasaje vemos el ser repetitivo sobre el perdonarnos los unos con los otros, el ser misericordiosos los unos con los otros, el ser amigables los unos con los otros. Eso se trata la misericordia. Y en algo práctico que uno pudo ver en el uso de la misericordia, a mí me viene la carta de Filemón. Es una carta que uno ve y quizás no es muy leída, pero Filemón es el ejemplo práctico de lo que significa ser misericordiosos. Todos conocen la historia. Filemón había tenido un esclavo, digamos, y ese esclavo llamado Onésimo fue aquel que le pagó mal, pero estando en la cárcel, por esas providencias del Señor, lo conoce al apóstol Pablo, se convierte al Señor, y este Onésimo tiene que ir a la casa de Filemón a rendir cuentas. Y cuando Pablo le habla y le dice, sé misericordioso, porque todo lo que él te debe, yo en realidad tengo derecho a reclamarte más. Como que el apóstol Pablo usa esta oportunidad para que Filemón pueda mostrar misericordia y perdonar a uno que ahora ya no era un esclavo, no era una persona desconocida para él, sino que lo llamo como su propio hermano. Uno tiene que ver esa misericordia, como lo volvemos a repetir, como algo en lo cual en la vida de iglesia tiene que ser usado, tenemos que vivirlo y gozarnos cuando un hermano puede perdonar a otro. Cuando uno ve esa misericordia en medio nuestro, debemos darle muchas gracias a Dios por aún permitirnos ser espectadores de esa misericordia en medio de la iglesia y poder mirarla, aunque quizás nada tenga que ver, pero que un hermano pueda perdonar a otro, a mí me llena de felicidad y me da una enseñanza, me muestra el amor de Cristo, me enseña cómo debo amar en Cristo Jesús. Debemos ser misericordiosos. El tercer aspecto que vamos a ver en cuanto a la misericordia es en la vida del cristiano, cómo se ve reflejada, no solamente entre nosotros, sino personalmente, cómo veo esa misericordia. Y lo primero que vamos a ver, que la misericordia se relaciona con la ley de Dios. El otro día, escuchando al pastor Jorge, hablaba acerca de la importancia que tiene que haber en medio de la iglesia, de que todos debemos conocer bien cuáles son los mandamientos de Dios. No puede ser algo desconocido, no puede ser algo que la iglesia ignore y que no entienda que los mandamientos de Dios son vigentes y cada uno de ellos. Aún el cuarto mandamiento que todos luchan y que todos creen que hay una excepción a la regla, que podemos cumplir 9 mandamientos y uno no, todos los mandamientos tienen que ser amados por nosotros. Los mandamientos ha puesto el Señor en nuestro corazón para que podamos amarlo. Y la ley de Dios se relaciona con la misericordia. Van pegados, no pueden separarse la misericordia de la ley de Dios. Vamos a ver por qué. Te pido que me puedas acompañar en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Todos conocemos esta historia, pero a través de las parábolas, el Señor siempre enseñó grandes verdades y uno tiene que entender que esa verdad es la que nos habla a nosotros. Dice así: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido,
haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndolo en la cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero, y le dijo, cuídemele. Y todo lo que él gaste de más, yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces le dijo Jesús, ve y haz lo mismo. El Señor nos enseña cómo es esa misericordia y cómo el verdadero cumplimiento de la ley se relaciona con la misericordia de Dios. Cómo vemos que el Señor le quiere demostrar que el verdadero uso de la misericordia es lo que Dios quiere para que se pueda cumplir con la ley. Porque los mandamientos en la segunda tabla que hablan acerca de mi deber con los demás, sin misericordia no hay cumplimiento de esa ley. Yo no puedo honrar a mi padre y a mi madre si no hay misericordia de mí. Yo no puedo mirar a una persona con envidia porque entonces no hay misericordia en mi corazón. Yo no puedo matar a una persona y hacer uso de misericordia porque en mí está querer matarlo. Entonces la misericordia tiene que ver con la ley, se relaciona, se cumple, y para poder cumplir con los mandamientos de Dios, que Dios nos manda a cada uno de nosotros a conocerlos, amarlos y ponerlos en práctica, sin la misericordia de Dios no lo voy a poder hacer. Entonces, si yo quiero cumplir con los mandamientos de Dios, yo también tengo que conocer que se relacionan, se cumplen en la misericordia de Dios. El Señor habló acerca de esto citando a Oseas y dice, misericordia quiero y no sacrificio. Porque los sacerdotes, los fariseos trataban de dividir la misericordia de la ley. Y el Señor les estaba enseñando que el verdadero cumplimiento de la ley es el verdadero uso de la misericordia. Por eso Dios se asqueaba de tantos sacrificios, porque ellos pensaban que era la forma de poder cumplir y agradar a Dios, y no entendían que la verdadera forma de cumplir con la ley de Dios era a través del uso de la misericordia. Ellos no querían hacer uso de eso. Y el Señor les enseña acerca de este principio, de esta verdad, que no podemos separar el conocimiento de la ley sin el verdadero uso de la misericordia. Lo segundo que podemos ver en este punto acerca de cómo esa misericordia se relaciona en la vida práctica del cristiano es a través de la misericordia en relación con la justicia. La justicia de Dios, así como la ley, no pueden separarse de la misericordia de parte de Dios. Dios muestra su misericordia aún a través de la justificación. Quiero que me puedas acompañar, no sé si están los himnarios ahora, pero en la confesión de fe, cuando habla de la justificación, nos enseña algo muy práctico y algo que nos muestra acerca de esta misericordia. Capítulo 11 de nuestra confesión de fe, el párrafo 2 dice, la fe que se recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia es el único instrumento de justificación. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada de todas las demás virtudes salvadoras, y no es una fe muerta, sino una fe que obra
en y por el amor de Dios. Entonces uno ve que la justificación también se ve en un acto puro y amoroso de parte de Dios, de poder justificarnos sin ninguna cosa que pudiéramos haber hecho nosotros, sino por el amor de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, el poder ver que esa justificación que Dios nos muestra y que es parte de su justicia, nos muestra que es a través de su misericordia, a través de su amor hacia nosotros. Un ejemplo práctico en la Biblia donde uno ve cómo esa justicia no se separa de la misericordia, es la historia de Zaqueo. Se las leo un párrafo de esa historia. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí al Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Zaqueo, todos conocen esa historia. Zaqueo era un cobrador de impuestos y él sabía que había aún defraudado a muchos cobrándoles los impuestos. Pero él no solamente sabía eso y entendía que había pecado delante de Dios, no solamente mostró el arrepentimiento en cuanto a su pecado, sino que obró el poder cumplir con la misericordia de Dios y dijo: a los pobres daré cuadruplicado todo lo que cometí en pecado, en haberles robado. Yo quiero poder honrarlos con misericordia, poder mostrarles con misericordia que cumplo con la ley de Dios. Entonces, cumplir con la ley de Dios y cumplir con la justicia de Dios habla acerca de la misericordia. Debemos hacer uso de esta justicia y relacionarla con la misericordia. Y lo último que vamos a ver en esta mañana, algo que debemos entender y no confundirnos, que la misericordia de Dios no es algo en lo cual yo pueda manipularla. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede decir: bueno, si yo soy misericordioso, entonces voy a alcanzar la misericordia de Dios. Pensar de esa forma es echar por tierra la doctrina de la gracia, porque es como que yo pensaría en mi mente carnal que si yo puedo hacer uso de la misericordia es porque Dios me va a perdonar. Y no se trata de eso. Es como dijimos en un principio, todo tiene que ver por la consecuencia de lo que Dios ha hecho interiormente en mi vida. No puedo pensar que si Dios no me mostró mi condición, mi miseria, Dios va a perdonarme. No puedo pensar que si Dios no me llevó al quebranto, a la humillación, el poder llorar por mi pecado, no puedo pensar de que Dios me va a perdonar. Si no puedo tener hambre y sed de justicia, la cual Dios provoca en mí, no puedo pensar de que Dios va a perdonarme. Entonces es algo que no se trata, como dijimos, y siempre hay que repetirlo, las bienaventuranzas no se trata de pasos adicionales para vivir una mejor vida cristiana. No se trata de ejercicios para que si yo los cumplo puedo alcanzar algún beneficio en cuanto a Dios. No se trata de eso. Es una realidad en la vida del Hijo de Dios, que si es misericordioso es porque el Señor lo llevó a ver su condición, a ver que no es merecedor de ninguna bondad, como habíamos visto en todas las bienaventuranzas anteriores, que no es que Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Entonces el poder entender ese principio, el poder ver eso, es donde yo puedo decir: gracias, Señor, porque puedo ser misericordioso por lo que vos hiciste en mi vida. Los que verdaderamente pueden perdonar es porque fueron realmente alcanzados por la misericordia de Dios. De gracia recibiste y de gracia podés dar.
si realmente fuiste perdonado por Dios, entonces, solamente entonces podés hacer uso de esa misericordia. No se trata de manipulación, no se trata de nada que vos puedas manipular en cuanto a Dios. Si vos podés perdonar, es decir, gracias a Dios, porque vos me perdonaste primeramente a mí. Y el poder entender que aquel que perdona no es por lo que siente, no es porque la otra persona aún lo pueda merecer, sino porque por el resultado de la obra interna que el Espíritu hace y hizo y sigue haciendo en mi vida, es que yo puedo perdonar. Entonces es algo para analizarnos. Es algo como todas las bienaventuranzas que estuvimos viendo y que vamos a seguir viendo domingo tras domingo. El poder decir, ¿realmente hay eso en mi vida? ¿Realmente puedo decir gracias a Dios porque puedo perdonar a mis hermanos? El poder analizar dentro de mi corazón y poder mirar la obra de Cristo, cómo Él tuvo compasión de mi miseria, cómo Él me amó hasta la muerte y la muerte de cruz, y que me mostró el acto más profundo, el acto más sublime de misericordia sobre mi vida. Y por eso es que yo puedo perdonar. Entonces, el poder perdonar es algo en lo cual yo debo darle gracias a Dios. El poder ser misericordioso no solamente con mis hermanos, sino con aún personas que no vienen a la iglesia. Es mostrar a Cristo. Cuando yo puedo ser misericordioso, estoy mostrando al Señor. Y es sorprendente, porque hay personas que no pueden entender. Hay personas que te dicen, ¿y cómo podés perdonar tal o cual situación o a cuál persona por lo que te hizo? Y cuando uno puede ver la misericordia de Dios, es porque fui alcanzado primeramente por su misericordia. Darle gracias a Dios por eso, hermanos. Y que, como decíamos en un principio, el poder ver la misericordia en medio nuestro es algo hermoso, lo cual debemos celebrar cuando lo vemos. El poder ver que un hermano puede perdonar a otro es algo en lo cual yo debo aprender de ese hermano, aprender de que Dios está obrando en medio de ellos y saber de que Dios me da la oportunidad de poder participar siendo espectador, pero ver la misericordia de Dios en práctica nos da crecimiento como iglesia. Así que terminamos con esta bienaventuranza del día de hoy y poder tener estas cosas prácticas, no solamente en la vida personal, sino en la vida de la iglesia. Amén. Oramos. Padre amado, te damos gracias en esta mañana, gracias porque todo lo que tú nos enseñas a través de tu palabra es de una eterna bendición y bondad de tu parte, Señor. Gracias porque en tu misericordia podemos ver ese entrañable amor de Cristo. Gracias, Señor, porque el haber enmudecido en esa cruz, Señor, fue el acto más hermoso y más maravilloso de misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Maestro, nuestro Señor, y a través de todo lo que tú nos has enseñado, Señor, es que podemos ver esa misericordia tan grande como así la distancia de la tierra al cielo, Señor. Así podemos ver cuán grande, cuán maravillosa, cuán sublime es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque ninguno de mis pecados, Señor, si no hubiese sido por la obra de la cruz, por la obra de tu misericordia, serían perdonados, Señor. Y tan solo con uno de esos pecados bastaría para condenarme por toda la eternidad. Pero tu misericordia son nuevas cada mañana, Señor. Gracias por mostrarnos la grandeza de tu misericordia, que podamos hacer uso de ella en medio de la iglesia, Señor, que podamos hacer uso de esa gran misericordia en medio de mis hermanos, Señor, y que poder cumplir con tu ley, cumplir con tu palabra, con tu justicia a través de esa misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que tu palabra nos enseña. Gracias, Señor, por todo lo que tú sigues hablando a tu iglesia, que podamos ser confrontados con tu verdad, con tu palabra, y Señor,
ir a ti, a los pies de la cruz, para poder cumplir con toda tu ley, con todos tus mandatos, como iglesia y como hijos tuyos. Padre, te damos gracias en el precioso y bendito nombre de nuestro amado Rey, nuestro Señor Jesús. Amén y amén.